El gobierno empezó el primer día de feriado enfrentando dos escenarios desde Guayaquil. El primero es el paro parcial en la Sierra Norte, donde los indígenas llevan 18 días de manifestaciones. En ese contexto, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo se reunió esta mañana a puertas cerradas con el alto mando militar en la brigada del ejército en el centro de la ciudad para coordinar acciones contra la violencia y monitorear las paralizaciones indígenas. Mientras que el ministro del Interior, John Reinberg, hoy no participa en eventos públicos porque cumple actividades personales, según sus asesores. El segundo escenario se desarrolla en el marco de las fiestas de independencia de Guayaquil, pero esta vez el gobierno muestra austeridad. El presidente de la República, Daniel Noboa, al menos por hoy, puso en pausa sus actividades públicas. Amaneció en su casa, en una de las urbanizaciones privadas de San Borondón. Televistazo conoció que por la mañana salió a trotar 20 kilómetros y realizó actividades de despacho. No participó en ningún evento por la conmemoración de los 205 años de independencia de la Perla del Pacífico. En su reemplazo, la vicepresidenta de la República, María José Pinto, lideró la entrega de la ofrenda floral en el Parque Centenario. Según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el primer mandatario no tiene previsto participar en ningún evento festivo durante la tarde y noche de este jueves. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. La calma volvió a respirarse en el sur de Chimborazo. En los cantones Alausí, Chunchi, la Panamericana E35 amaneció sin manifestantes después de varios días de tensión. Desde las 7 de la mañana los tramos que permanecían cerrados quedaron vacíos. Según dirigentes indígenas de la provincia, una asamblea realizada en la parroquia Tixán resolvió que los manifestantes regresen a sus comunidades. Por ahora señalan que será durante el feriado, pero a lo largo de la vía aún quedan montañas de tierra, palos, piedras y troncos que impiden el tránsito normal. Cerca de las 11 de la mañana, un convoy integrado por 1000 uniformados de la policía y las Fuerzas Armadas llegó hasta el sector Charicando, acompañado de maquinaria del Ministerio de Transporte e Infraestructura para retirar los escombros y empezar a abrir el paso vehicular. Ahora que las Fuerzas Armadas nos están dando el paso, es lo mejor para tratar de llegar a los lugares que nos corresponde, porque siempre de una u otra manera toda la gente tiene diferentes actividades. Se prevé que las labores de limpieza concluyan en las próximas horas y que el tránsito se restablezca completamente en esta zona estratégica del país. Desde Quito hay controles policiales y militares en San Miguel del Común, punto estratégico de ingreso y salida de la capital hacia el norte. En el peaje de Oyacoto hay aumento de tránsito en comparación con semanas anteriores. Muchos viajeros se dirigen hacia Tabacundo y Cayambe, mientras que en la vía E28 a la altura de Guayabamba, al menos 100 conductores de transporte escolar realizaron una protesta en contra de la eliminación al subsidio al diésel. A pérdida porque nosotros la famosa compensación que nos ofreció el gobierno no tenemos nada, fue puro falsedad. Sin embargo, el paso por la vía Tabacundo hasta el Cajas en el límite provincial con Pichincha permanece cerrado. Árboles, tierra y miembros de las comunidades impiden el tránsito. Pese a las restricciones, las florícolas de la zona continúan operando con normalidad. Asimismo, negocios locales están atendiendo al público, intentando recuperar ingresos tras 18 días de paralizaciones y bloqueos. En rueda de prensa dirigida por el alcalde de Ibarra, la gobernadora de Imbabura y representantes del turismo y comercio de la Ciudad Blanca se dieron a conocer las afectaciones de estos 18 días de paralización. Además, las acciones tomadas hasta el momento por parte de las autoridades seccionales. El alcalde de Ibarra fue pedido por la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, que no agrupa a la UNORCAC de Cotacachi, para que sirva de puente el día 29 de septiembre, para que puedan venir funcionarios de alto nivel del gobierno con la señorita gobernadora. Nosotros no vamos a permitir que ninguna organización, ninguna persona extraña a nuestra ciudadanía venga a querer causar ningún tipo de daño ni contra las personas ni contra el gasto comercial. Los sectores productivos como el turismo, comercio, gastronomía, entre otros, solicitan una mesa de diálogo entre el gobierno central con los representantes indígenas. Las pérdidas económicas son cuantiosas y la recuperación a largo plazo. Ibarra, en lo que va de este día, pierde sobre los 20 millones
millones de dólares. Imbabura y Cachi, sumadas las dos provincias, superan una pérdida de 65 millones de dólares. Según las estadísticas, el extranjero necesita 6 meses de planificación para venir a un país a hacer el turismo. Ese es el cálculo que hemos hecho en la recuperación para volver al punto anterior. Los plantones a favor de la paz, el diálogo y los acuerdos continúan todas las tardes a las 17 horas en el Parque Pedro Moncayo de la ciudad de Ibarra, hasta cuando se finalicen los bloqueos en las vías. El país vive su tercer paro en los últimos 6 años. El detonante, el mismo, la eliminación del subsidio a los combustibles, en esta ocasión al diésel. Paros de esta naturaleza han terminado en el diálogo en el Ecuador. Es decir, llega un punto en que tienen que sentarse. Efectivamente, en 2019 y 2022, las violentas protestas finalizaron en mesas de diálogo. En el gobierno de Lenín Moreno, los acuerdos llegaron de la mano de la Conferencia Episcopal y la Organización de Naciones Unidas. El paro cesó con la derogatoria del decreto y se resolvió elaborar uno nuevo que contenga una política de subsidios con un enfoque integral. Sin embargo, eso no se concretó. En 2022, en cambio, el diálogo derivó en la conformación de 10 mesas temáticas. Finalmente se obtuvieron 218 acuerdos. En materia de subsidios, por ejemplo, se determinaron los criterios de focalización. 4 categorías de transporte se otorgue el subsidio a quienes estaban debajo de ese cilindraje. También se establecieron criterios de propiedad para que quienes tenían más de 2 vehículos no tengan derecho al subsidio, criterios para diferenciar el transporte urbano del transporte rural comunitario, también criterios de ingresos anuales, más allá de un promedio de 3.500 por mes, no tendrían derecho. Pero tampoco se pusieron en marcha. No se va a trabajar un criterio de subsidio focalizado de la noche a la mañana, y lo que había que hacer era continuar con el aterrizaje de esos criterios. Hoy por hoy las propuestas del movimiento indígena no son claras. Parece que los petitorios lo único que hacen es cambiarle la fecha al comunicado, porque comenzamos con la crítica, por supuesto, a la eliminación a los subsidios al diésel, pero ahora vuelve esa agenda que no ha cambiado en los últimos 30 años contra el neoliberalismo, contra el extractivismo, contra la minería, contra todo lo que puede llevarnos de alguna u otra forma al tan deseado desarrollo. En todo caso, el diálogo una vez más tendrá que llegar, aunque en esta ocasión las cosas podrían ser diferentes. El presidente entra a este paro con el 50% de aprobación, situación muy distinta a anteriores presidentes cuando enfrentaron paralizaciones complejas, lo cual creo que yo le da al gobierno una capacidad sin duda mayor, y la desorganización del sector indígena también al gobierno de generar una capacidad mayor y de buscar ese diálogo. Mientras tanto, el país está a la espera de que se retome la normalidad. En el sector de la Comuda, en la Panamericana Norte, en donde la ciudadanía, los manifestantes se han hecho cita y lamentablemente han cerrado la vía acá en el punto. Para esto, Fuerzas Armadas con Policía Nacional, precisamente la Unidad de Mantenimiento del Orden, se ha hecho presente para ya habilitar esta vía que permanece ya cerrada por aproximadamente más de 1 hora y media. En estos momentos podemos observar que se va a llegar a un diálogo al parecer, donde la Policía Nacional va a habilitar al menos un carril según el diálogo que manifestaban con las personas que se encuentran acá liderando estas protestas. El ingreso de las banderas de octubre y las antorchas encendidas en manos de los bomberos rindieron homenaje a Guayaquil, en el tradicional saludo a la aurora gloriosa que empezó a las 4:30 de la mañana junto al monumento a la fragua de Vulcano. En la plaza de la Administración, al pie del Palacio Municipal. El gran ausente fue el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez. La vicealcaldesa Tatiana Coronel presidió el acto junto a otras autoridades de administración al pie del Palacio Municipal. El gran ausente fue el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez. La vicealcaldesa Tatiana Coronel, con la lectura del acta de la independencia de hace autoridades 105 años y vivas, se conmemoraron las primeras horas de libertad de aquel 9 de octubre de 1820. Pero los eventos solemnes continúan. La independencia de hace 205 años y vivas, se conmemoraron las primeras horas de libertad de aquel 9 de octubre de 1820. Pero los eventos
eventos solemnes. Hasta la columna de los próceres en el Parque Centenario, en el centro de Guayaquil, llegaron diferentes autoridades municipales, provinciales y de gobierno. Se realizaron al menos 5 ofrendas florales hasta antes del mediodía. La primera en llegar fue la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, que a las 7 de la mañana, junto a 13 asambleístas invitados de la Revolución Ciudadana, dejaron su ofrenda en un acto cívico que duró 20 minutos. A las 8:30 de la mañana llegó el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, entre otros. A las 9 de la mañana acudió la ministra de Gobierno, Zaida Rubira, y a las 9:30 la vicepresidenta de la República, María José Pinto. Ya a las 10:30 de la mañana en el Parque Samanes se inauguró la Gran Feria de Guayaquil. Más tarde, al mediodía, se realizó la unción cívica en el Parque Centenario, uno de los eventos más simbólicos de la conmemoración. Y en el centro de Guayaquil se ultiman los preparativos. Donde me encuentro, y es que hoy por la mañana se dio la apertura de las puertas de la Gran Feria Guayaquil, aquí ubicada en el Parque Samanes norte de la ciudad. Esta feria que tiene una proyección de asistencia de más de 100.000 personas por día y que promete una jornada de 4 días de música, emprendimiento y diversión para toda la familia. De lo que más llama la atención son los conciertos que se van a realizar en la concha acústica del Parque Samanes, que va a ser el epicentro de esta feria. Por ejemplo, este jueves 9 de octubre se van a presentar los artistas internacionales Elvis Crespo y Víctor Manuel. Este viernes 10, Grupo Nietzsche, Capo, y el homenaje a Alcia Costa el sábado 11, Wilfrido Vargas y Luis Fonsi. Este domingo 12, el último día de la feria, contará con artistas nacionales como Audi, Tranzas, Waldo King y Don Merardo y sus players. Los conciertos arrancarán a partir de las 7 de la noche y los artistas en escena desde las 8 de la noche. Recordemos que las puertas de la feria van a estar abiertas desde las 10:30 de la mañana para poder disfrutar de todas las atracciones con las que cuentan, porque son más de 200 emprendedores de 50 cantones del país. Esto en cuenta las actividades que disfrutar de todas las atracciones con las que cuentan, porque son más de 200 emprendedores de 50 para poder disfrutar de todas las atracciones con las que cuentan, porque son más de 200 emprendedores de 50. La denuncia en la Fiscalía por terrorismo y tentativa de asesinato al presidente Daniel Noboa durante el ataque a la caravana presidencial en el Tambo Cañar quedó sin piso tras la liberación de los 5 detenidos, según su abogado defensor Yacu Pérez. El parte policial sobre el ataque fue determinante para que una jueza haya declarado ilegal su detención y que la Fiscalía no formule cargos en su contra. El parte de 5 páginas especifica la condición en la que quedaron los 8 vehículos afectados. Sobre el bipresidencial en el que viajaba el mandatario, señala que tiene fracturas radiales y concéntricas en el parabrisas anterior y ventanas laterales, varios hundimientos en la estructura metálica en la parte frontal y laterales. Se descartó que tenga impactos de bala. Para que un proceso penal tenga éxito, primero tiene que haber la materialidad de la infracción. El carro con impactos de bala no existe. El día del ataque, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó la denuncia en la Fiscalía por tentativa de asesinato al mandatario y dijo que el vehículo presidencial no solo fue atacado con piedras. Dispararle al carro del presidente, tirar piedras, dañar bienes del Estado, eso solamente son criminales. Sin embargo, la investigación sigue abierta en contra de los 5 implicados por otro delito, ataque y resistencia. El juez Denis Ugalde de la Unidad Judicial Sur Valdivia en Guayaquil llamó a juicio a 17 militares por la desaparición forzada de Josué, Ismael, Nehemías y Steven en el denominado Caso Malvinas, ocurrido en diciembre de 2024. El magistrado confirmó la prisión preventiva para los uniformados. La complejidad del caso Malvinas representa un desafío para el sistema judicial en cuanto al cumplimiento de los plazos. La audiencia preparatoria de juicio, que se extendió por 2 días, tras un proceso marcado por significativas dilaciones. 4 audiencias que no se realizaron. Una fue instalada y suspendida el mismo día y otra fue convocada pero no se instaló debido a una recusación en contra del juez. Según el fiscal Cristian Fares, el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil, que sea designado, deberá manejar un elevado número de peritos y testigos, lo que podría generar audiencias de semanas enteras.
A esto se suma la necesidad de escuchar a todos los que intervienen. Si el proceso no concluye con sentencia antes del 30 de diciembre de 2025, la prisión preventiva de los acusados podría caducar. Ante dicho escenario, explica el fiscal, se tiene previsto que, una vez conocido el tribunal designado, se presenten peticiones formales para que se considere las características complejas del caso y se convoquen audiencias con carácter urgente. Las peticiones se fundamentarán, explica Fares, en la obligación constitucional y legal que tienen los jueces de precautelar la caducidad de la prisión preventiva.